de, de las ideas acerca de diseño, teleología, y ahora, bueno, vamos a entrar en el periodo romano. Este, a ver, ¿ahí se ve bien? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, comentamos, ¿no? A Lucrecio, ya estamos en el mundo romano, ahora entramos más de lleno, simplemente mencionando un par de filósofos. Como hemos visto en historia de la ciencia, no se destacó Roma demasiado por cuestiones filosóficas, pero en relación al tema que nos convoca, Cicerón, uno de los filósofos más importantes de Roma, y aparte también fue legislador, ¿no? Vivió fundamentalmente en el siglo I antes de Cristo, y una de sus frases más importantes es De Natura Deorum, acerca de la naturaleza de los dioses, en donde él adhiere, eh, acá digamos hay como, ya un poco lo hemos visto o mencionado. Hay dos grandes líneas, ¿no? Las que creen que todo lo que es ordenado y digamos, complejo en el mundo es una señal de diseño y de un diseñador, y están los que no, ¿no? Por ejemplo, vimos los atomistas. Bueno, en el caso de los que creen que es todo una cuestión fortuita, producto de que hay muchos mundos, el universo es muy grande y entonces pasa de todo. Entre otras cosas, mundos ordenados. En el caso de Cicerón, está en el conjunto, digamos, de los que consideran que todas estas estructuras eh, son símbolo de los dioses, ¿no? Pensemos en el mundo romano. Este, mm, Cicerón tiene una visión hasta si quieren optimista en cuanto a que todas la misma posibilidad de vida del hombre implica la existencia de estructuras beneficiosas para la existencia del hombre, ¿no? Por lo tanto, eso es una señal de que existen los dioses que diseñaron el mundo como para que nosotros podamos existir y existir con toda la complejidad de nuestra vida, ¿no? Por ahí dándole más peso a eso y no tanto a los aspectos negativos de nuestras vidas como el dolor, el sufrimiento, la finitud misma de la vida, etcétera, ¿no? También Cicerón rescata lo del que hemos visto, el asombro, ¿no? Este, que consideraba que se había perdido, o sea, en parte de la intelectualidad romana, o sea, el asombro por el mundo que nos rodea. ah, y entonces, desde ese asombro, no solamente examinar con curiosidad el mundo, sino también valorarlo, ¿no? Y bueno, y por supuesto, eh, en este caso, creer más en la existencia de los dioses. Acá entra una palabra que no hemos mencionado, que es la de eutaxiología. eh, Versus teleología. ¿Qué es esto, no? Em, Cicerón, el discurso de Cicerón no es tanto sobre los propósitos que existen en el mundo, sino eh, el hecho de que exista diseño en el mundo, estructuras complejas, bellas, armoniosas, implica una causa de ese orden, una causa de esa armonía, ¿no? Entonces, por ahí la diferencia es un poco sutil, pero eh, la eutaxiología sería llamémosle, la disciplina que estudia la existencia eh, de orden y diseño en el mundo, mientras que la teleología sería la disciplina que estudia la existencia de propósitos o fines en el universo. ¿M? Bueno, el discurso de Cicerón se acerca más al discurso eutaxiológico y menos al teleológico. Bueno, un fragmento de esta obra de Natura Deorum se los comparto aquí. Escribe: cuando vemos algún ejemplo de mecanismo, como un globo o un reloj, o algún tipo de dispositivo, ¿dudamos de que es la creación de una inteligencia consciente? Entonces, cuando vemos el movimiento de los cuerpos celestes, ¿cómo podemos dudar que estos también no solo son los trabajos de la razón, sino de una razón perfecta y divina? Claramente es un razonamiento
digamos, apologético de la existencia de dioses, pero en este caso, con esta distinción que hemos hecho, es más eutauxiológico. ¿Por qué? Porque más que nada habla eh, del mecanismo, de un reloj, de lo que sea, y no tanto de si ese reloj fue creado con el propósito de medir el tiempo, sino la propia existencia de un mecanismo complejo como el de un reloj de esa época. O sea, estamos hablando de un reloj de sol o una clepsidra, digamos. Pero bueno, hablando más que nada en eso, en el diseño y no tanto en la función o el propósito, sino el diseño. Por eso que tiene un peso más eutaxiológico. Em, bueno, otro ejemplo del mundo romano es el popularmente conocido como Plinio el Viejo, a diferencia de otro intelectual eh, y escritor romano que era Plinio el Joven, que era sobrino de este. Bueno, Plinio el Viejo o Gaius o Caius Plinius Secundus, además de ser intelectual estudioso de la naturaleza, también fue militar del siglo I después de Cristo. Em, y hay un fragmento que dice: la naturaleza y la tierra nos llenan de admiración cuando contemplamos la gran variedad de plantas y encontramos que son creadas para los deseos y regocijos de la humanidad. Acá hay una mezcla de autoaxiología con teleología. La autoaxiología sería la variedad, ¿eh? este, de las plantas, ¿no? Sus variados diseños, complejidades. La parte teleológica sería el regocijo de la humanidad, o sea, como que la función de las plantas podrían ser, entre otras, la del regocijo de la humanidad. ¿Mm? Así, bueno, esto como dos ejemplos de eh, ideas teleológicas o eutaxiológicas romanas, dentro de la misma época, más o menos, pero siendo el mundo helénico, al mundo griego, sobre todo de Alejandría, norte de Egipto. Mencionamos Herón de Alejandría, este, que fue, bueno, no fue un filósofo, sino fue más bien un inventor, un ingeniero, aunque en esa época la palabra ingeniero no existía como la conocemos hoy en día. Eh, Descubrió varias cosas. Una, Pablo, sí, no pasó la diapositiva. bien, un Ahí está. segundo. Ahí sí ya pasó. Ahora sí, pero no Claro, sé si porque está salí medio de atrasado. pantalla. Ah, bien. Quizá el truco es salir de pantalla completa y volver a pantalla completa. A ver si ahora se ve Fermat. Sí. Se No ve se ve en Fermat. pantalla completa. ¿Cómo? No se ve en pantalla completa No ahí. se ve en pantalla completa. Sí, lo que pasa es Pero que se ve bien acá. igual. Bien, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Claro, por algún motivo, hoy, por algún motivo no me deja compartir. em, a ver. Sí, bueno, vamos a tener que convivir con no pantalla completa entonces. Ok, ok, se ve bien igual. Bien. Por ahí, si el chico así se agranda un poco más la. Em, Acá hay uno de los dispositivos inventados por Herón, este, llamado en griego, ¿no? Eolípida, que tiene que ver con una máquina que aprovecha la fuerza del vapor, en este caso, para hacer girar una esfera. Fíjense, acá está la esfera. No sé, ¿se ve mi cursor? Sí. Bien. Sí. Bueno, esta esfera tiene dos agujeros acá donde salen dos cañitos. ¿Eh? Y entonces, acá hay agua, acá hay un fuego, ¿no? Acá hay agua que se pone a hervir con este fuego. Entonces el vapor sube por estos caños, entra en la esfera y buscas una salida. ¿Qué salida encuentra? La de estos cañitos. Entonces, eh, la esfera empieza a girar por la como fuerza de retropropulsión, como los cohetes. Acá lo que hace es expeler vapor y sale girando en sentido contrario. Eso tiene que ver con el principio
con la ley de acción y reacción, o tercera ley de Newton. Bueno, esta máquina la desarrolló Herón, pero acá nos convoca Herón por otra cosa, no por esta máquina, que es que fue el que formuló que la ley de reflexión de la luz, o sea que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, se puede reformular diciendo que, dado un punto de partida y un punto de llegada de un rayo de luz, tal que tiene que pasar primero por un espejo, la luz elige el camino más corto posible, y eso es compatible con la ley de ángulos iguales. Em, con lo cual es una forma de teleología, porque obviamente acá no hay intención, nadie dice que el rayo de luz tenga una intención, pero sí, digamos, entendiendo la causa final aristotélica en su acepción no volitiva, porque eso, bueno, por ahí nunca hemos hablado demasiado de eso, pero la causa aristotélica, la causa final aristotélica, uno puede interpretarla de dos maneras, de una manera volitiva o no volitiva. La no volitiva, bueno, ha suscitado muchos debates en cuanto se diferencia de una causa eficiente. Una causa final no volitiva, en general, si puede reformularse como una causa eficiente, entonces no, digamos, pierde mucho de su carácter de causa final. Pero bueno, eso es otro debate, digamos. Acá, digamos, es el hecho de poder formular una ley como que el rayo de luz elige maximizar o minimizar una determinada cantidad, ¿no? En realidad, la forma correcta de enunciar esto es que la luz elige el camino que le toma menos tiempo recorrer, que cuando el medio es el mismo coincide con el camino más corto. Cuando en la mitad del trayecto cambia el medio, entonces no es lo mismo el camino más corto que el camino más rápido, ¿no? Pero bueno, por eso lo mencionamos acá, como un ejemplo pragmático de la enunciación de una ley que tiene como una especie de cariz eh, teleológico, ¿no? Muy bien, saltamos en el tiempo, vamos a un filósofo importante de fines del periodo romano, que además también fue estadista y también tuvo cargos administrativos importantes en Roma, en el Imperio Romano, ya en la época de la caída del Imperio Romano de Occidente, que es Boecio. Boecio, que vivió entre el siglo V y VI después de Cristo, fue uno de los raros intelectuales que estudió en profundidad buena parte de los escritos de Sócrates, Platón y Aristóteles, y de hecho tradujo algunos textos de estos filósofos del griego al latín. Bueno, y acá les comparto un par de fragmentos de él en relación a la teleología, ¿no? Dice, ¿piensas tú que este mundo está gobernado por impredecibilidad y suerte? ¿O más bien piensas tú que está arreglado por la razón? Por supuesto que creer en un mundo arreglado por la razón, ¿la razón de quién? ¿O es posible hablar de la razón si no hay una persona? Todos estos son debates teológicos, ¿no? En los cuales, digamos, aunque vamos a tocar más de una vez, vamos a profundizar hasta cierto punto, porque tampoco esta no es una serie de clases de teología, ¿no? O sea, ¿qué significa que esté arreglado por la razón? Significa que hay una entidad, Dios, que es racional, o se puede hablar de una razón impersonal, ¿no? Pero bueno, en todo, más allá de eso, para Boecio estaba claro que el mundo no está gobernado por la suerte, sino que hay una fuerte presencia racional, ¿no? Pero como vamos a ver en este siguiente fragmento, por más que Boecio este, era teísta, creía que el hombre tenía un lugar importante en el mundo, pero con cierta moderación era, su teleología antropocéntrica.
Y lo vemos acá, dice, tú has aprendido de las pruebas astronómicas que toda la Tierra, comparada con el universo, no es más grande que un punto. Esto es, comparada con la esfera de los cielos. Puede ser pensada como no teniendo tamaño alguno. Entonces, de este pequeño rincón, es solo un cuarto el que, de acuerdo con Ptolomeo, es habitable para las cosas vivientes. Saca de este cuarto los mares, pantanos y otras regiones desérticas, y el espacio dejado para el hombre ni siquiera merece ser llamado infinitesimal. ¿En qué contexto, eh, en qué contexto, perdón, em, lo dice esto, Boecio? Y, bueno, acá este esquema de Ptolomeo es em, este, que también fue un poco heredado de Eratóstenes. em, es que la Tierra se divide en digamos, una región tórrida, dos regiones templadas y dos frías. Este, las regiones frías no son habitables, solamente es habitable las templadas, con lo cual de ahí saca esta idea de que solamente el hombre puede habitar, o los seres humanos pueden habitar un cuarto del planeta. ¿Y de dónde surge el hecho de que el planeta em, sea tan chiquito comparado con las estrellas? Bueno, porque ya los modelos tanto de Aristóteles, Eudoxo y Ptolomeo mostraban que evidentemente el universo era bastante más grande que la Tierra. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, no puede ser, decía Boecio, que todo lo creado sea en función del hombre. O sea, puede ser que una parte de lo creado se haya creado en beneficio del hombre, pero no todo, porque el hombre apenas habita una porción insignificante de todo el universo. O sea que es una teleología moderada, ¿no? Vamos avanzando y entramos en la Edad Media, en este caso la Edad Media no cristiana, y vamos a mencionar a uno de los filósofos musulmanes más importantes, que es Averroes, oriundo de Córdoba, y que vivió en el siglo XII después de Cristo. Su nombre original es Abu Iwalid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rashid. Ibn, les recuerdo que significa hijo de. Em, bueno, él, gran estudioso de Aristóteles y de Platón, él no tenía un plan de trabajo escolástico, donde escolástico se entiende tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano, como el intento de hacer una síntesis entre eh, ciencia, filosofía y religión. Él se oponía a este proyecto, lo cual no significa que rechazara a la filosofía, sino que no seguía la idea de poder, eh, de alguna manera, unificarlas, ¿no? En un corpus común. Como que cada uno trataba de cuestiones diferentes, complementarias. Entonces pertenece al mundo musulmán em, hispano. Y este fragmento nos dice mucho sobre su opinión acerca de la teleología, ¿no? Escribió Averroes: ¿por qué Dios crea más de un tipo de alma vegetal y animal? La razón es que la existencia de la mayoría de estas especies descansa sobre el principio de perfección o de completitud. Algunos animales y plantas pueden ser vistos como que existen solo para el beneficio del hombre, pero para otros, esto no puede ser garantizado, por ejemplo, de los animales salvajes que son dañinos para el hombre. Entonces es una visión también teleológica moderada. O sea, hay animales que fueron creados para el beneficio del hombre, pero no todos, ¿eh? No hay que creer que todo obedece a un plan divino netamente antropocéntrico. Parcialmente sí, pero no completamente. ¿Mm? Siempre en la Edad Media, pero ahora, y siempre en el mundo
árabe musulmán, pero ahora de la mano de un filósofo judío, que era rabí también, Maimónides, que vivió fundamentalmente en el siglo XII también después de Cristo, oriundo de Córdoba, España, aunque pasó sus últimos años en el Cairo, en Egipto. Bueno, Maimónides, al igual que por ahí no lo mencioné, al igual que Averroes, además de filósofo, fue también médico y también fue astrónomo, en el caso de Maimónides. Él sí construyó un sistema de síntesis filosófico-teológica, un sistema escolástico, en este caso judío, en una época en donde había tolerancia y convivencia entre judíos y musulmanes. Em, de todas maneras, él era también, por más que era creyente claramente, em, también le ponía límites severos a considerar que lo creado es creado en función del hombre, ¿no? Y fíjense este fragmento, dice: consideren cuán inmenso es el tamaño de estos cuerpos y cuán numerosos son. Y si la Tierra no es más grande que un punto relativo a la esfera de las estrellas fijas, ¿cuál debe ser el cociente entre la especie humana y el universo entero? ¿Y cómo alguno de nosotros puede pensar que estas cosas existen para su beneficio, el de la especie humana, ¿no? Y que se supone que sirven sus usos? Entonces, claramente es incluso em, más categórico que Averroes en cuanto a que no tiene sentido pensar que toda esta creación fue hecha en función del ser humano, ¿no? Esto es Maimónides. O sea que vemos que en este mundo religioso, tanto judío como musulmán, eh, se tiene una noción de la pequeñez del ser humano y por lo tanto de la limitación de una teleología antropocéntrica, ¿no? Bueno, y ahora nos trasladamos a la Edad Media cristiana. Dejamos a la judía y a la musulmana, pasamos a la cristiana. Y aquí el principal exponente, en este caso de una escolástica con todas las letras, es Santo Tomás de Aquino, un filósofo cristiano italiano, oriundo de Nápoles, falleció en Fossanova, y vivió en el siglo XIII después de Cristo. Eh, bueno, él tenía como ideal escolástico que la naturaleza de las últimas cosas pueden ser eventualmente accesibles a la razón, aún en ausencia de revelación divina. O sea, eh, Santo Tomás consideraba que había formas racionales de acceder a, digamos, de creer en Dios, eh, que son mediante la demostración de su existencia, pero él aceptaba que la más importante es la de la revelación, porque la inmensa mayoría de los seres humanos no tienen el intelecto suficiente como para entender esas demostraciones racionales, con lo cual la manera fundamental de creer en Dios es mediante la fe y mediante la revelación a través de la Sagrada Biblia. Eh, acá déjenme corregir una cosa. Ahí está. Em, pero justamente yo les dije que él sostenía que había formas de, de- de creer en Dios desde lo racional, con lo cual más que creer sería de demostrar la existencia de Dios, fundamentalmente de 5 vías, y la quinta de esas vías para demostrar la existencia de Dios tiene que ver con nuestro tema. Y fíjense este fragmento de Santo Tomás. Estas cosas que no tienen conocimiento no tienden a un fin, excepto bajo la dirección de alguien que conoce y entiende. La flecha, por ejemplo, es lanzada por el arquero. Hay, por lo tanto, un ser inteligente personal por el cual toda la naturaleza está ordenado a su fin. Acá claramente hay un discurso teleológico más que eutaxiológico, porque aparece la palabra fin 2 veces en este fragmento.
Con lo cual, Santo Tomás ve no solamente orden en la naturaleza, sino ve fines. Y fines en la acepción de que cuando uno habla de fines, uno habla de intenciones y uno habla de voluntad para llevar adelante esa intención. Claramente, eso requiere de un ser. Y cuando estoy hablando de la naturaleza toda, debe ser un ser supremo, en el sentido que debe ser un ser que trascienda a la naturaleza toda. ¿Eh? Entonces esa es la quinta vía para Santo Tomás de demostrar la existencia de Dios. Como para él era evidente que em, hay propósitos, fines en muchos lugares de la naturaleza, está claro que tiene que haber un creador que tuvo la intención, ¿no? Em, de esos fines, ¿no? Por supuesto que esto suscitó y suscita todo tipo de debates, eh, como por ejemplo, cuánto uno ve en el mundo de fines y cuánto de diseño. ¿Por qué no quedarse con lo que es autoaxiológico y no tanto teleológico, ¿no? Y para lo autoaxiológico, todo lo que sea diseño, belleza, complejidad, ¿necesito de un diseñador o puedo aceptarlo a partir de las leyes de la naturaleza? Y esas mismas leyes implican un propósito, implican un creador de esas leyes. Bueno, todos esos debates vamos a ver que vuelven una y otra vez hasta nuestra era actual, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a Roger Bacon. En realidad, más que avanzar, es casi contemporáneo, es un poquito posterior, o más en realidad vivió un poco más que, mm, que Santo Tomás, pero es casi contemporáneo, siglo XIII, que es Roger Bacon, un fraile franciscano em, inglés, nació en Ilchester y murió en Oxford. Eh, lo que tiene Roger Bacon es un pensamiento moderno en muchos aspectos. Por ejemplo, él consideraba que había que separar ciencia de religión, había que desarrollar la ciencia independientemente de la religión, había que atreverse incluso a cuestionar la autoridad. Bueno, por algo fue perseguido, este, incluso en una época por su propia orden, se tuvo de ir en algún momento de Oxford. Em, Justamente era un erudito que creía en el pensamiento crítico de la manera moderna y que incluso descreía del principio de autoridad, incluso a punto de proponer que el estudio de los escritos antiguos, sea de ciencia o de filosofía, era importante hacerlo a partir de los textos originales y en todo caso después eventualmente traducirlos, ¿no? De hecho, bueno, Roger Bacon tenía con qué hacer eso, ya que era muy inteligente, muy estudioso y entre otras cosas conocía el griego, ¿no? Eh, Hay una cosa interesante que es que em, en las ciencias en general, él se dio cuenta que el progreso y el progreso útil para la humanidad solo se podía hacer combinando razonamiento matemático con investigación experimental. Fíjense que esto anticipa el pensamiento de Galileo, ¿no? Eh, de usar las matemáticas, pero también ensuciarse las manos con la naturaleza. O sea que, eh, por eso digo y por eso se habla mucho del renacimiento del siglo XIII, que va a ser continuado hasta la primera mitad del siglo XIV, que es como un anticipo de la revolución científica que lamentablemente no terminó de concretarse por muchos motivos, entre ellos quizá por la gran peste que asoló Europa en la segunda mitad del siglo XIV. Pero bueno, más allá de esto, de esta visión moderna de Roger Bacon, él creía que realmente había cosas creadas en el mundo con un propósito y que muchas de ellas ese propósito era en beneficio de la humanidad. Y bueno, un fragmento que lo dice es este que está acá. Dice, el hombre, si buscamos causas finales, puede ser visto como el centro del mundo.
porque todo el mundo trabaja junto al servicio del hombre, y no hay nada de lo que no deriva uso y fruto. Acá parecería una frase alejada de esto que les digo yo de la visión moderna de Roger Bacon, pero en realidad tiene su aspecto moderno en otro sentido, que es, al fin y al cabo, el Renacimiento, una de las características que tiene, ¿no?, es que el hombre eh, pasa a ocupar el centro del mundo y de los estudios, del interés de los estudiosos, mientras que en la Edad Media es como que el hombre era como una miniatura en comparación a Dios, ¿no? Lo que tenía más sentido era el estudio de Dios. Acá, buscar causas finales en beneficio del hombre tienen que ver con esta visión de Roger Bacon de que el hombre, el ser humano en general, ocupaba un lugar central en la creación y por lo tanto, entre otras cosas, con el método experimental puede aspirar a controlar, aunque es una porción de la naturaleza. Y aquí está la idea también de Roger Bacon moderna. La idea del experimento como una llave que me abre la puerta del control creciente de la naturaleza. Algo que era impensable en la mentalidad de la Edad Media, ¿no? El hombre tenía que tener una actitud humilde, acatar los designios de Dios y no meterse a controlar la naturaleza. El método experimental, eh, fuertemente impulsado por Roger Bacon en forma casi pionera, aunque bueno, anticipada por algunos griegos y también anticipada por Robert Grosseteste, que fue maestro de Roger Bacon, tiene su pata de aumentar el poder del ser humano sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, Roger Bacon podemos decir que creía en una teleología antropocéntrica, ¿m? Dentro de este contexto de mentalidad más moderna. Bueno, seguimos avanzando. eh, Seguimos avanzando y saltamos ya a los comienzos de la revolución científica con Nicolás Copérnico. Em, Algunos lo consideran el último de los aristotélicos, otros, y al mismo tiempo el primero de los modernos. Em, Como muchos de ustedes saben, Copérnico fue el que propuso que la Tierra no está en el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol. ¿M? Un poco rescatando las ideas de Aristarco, pero en este caso ya con mucha más fundamentación observacional, aunque seguía sin ser categórica, pero mucha más. E incluso, para explicar por qué no había paralaje en las estrellas, él aceptaba dos cosas, o que están relacionadas, ¿no? Que el cosmos, el universo, es mucho más grande de lo que nos imaginábamos, y que esa órbita que él propone, que recorre la Tierra alrededor del Sol, es mucho más chiquita que el tamaño total del universo. Con lo cual, él lo que había dicho es que está bien, había quitado al ser humano del centro, pero no tanto, en términos relativos al tamaño total del universo. Como dice este fragmento, ¿no? Así es como al tamaño de la Tierra, aunque no está en el centro del mundo, la distancia a ese centro no es nada en particular comparado con aquella a las estrellas fijas, o sea, con la distancia a las estrellas fijas. Eh, con lo cual, para Copérnico, el ser humano sigue estando bastante cerca del centro, ¿eh? Aunque ya no esté exactamente en el centro. Por supuesto que esto por más que Copérnico era creyente, va a abrir las puertas a esa creencia atomista, ¿no? Que es el de que hubiera otros mundos, porque si el universo es tan más grande que la órbita de la Tierra, quizá existan otros mundos. No es que Copérnico lo dijera así, ¿no? Pero abría las puertas, ¿no? Por supuesto que para Tomás de Aquino, aunque Tomás de Aquino vivió 200 años antes que Copérnico, em, esta idea hubiera sido incompatible con el geocentrismo aristotélico. Santo Tomás era fuertemente aristotélico, pero a esto le agregaba Santo Tomás un argumento
de alguna manera filosófico-teológico, porque él decía, Santo Tomás, ¿no? Estamos volviendo a Santo Tomás. Eh, si el universo fuera tan grande como para que la rotación de la Tierra sea compatible con la observación, y entonces hay otros mundos, si estos mundos fueran similares al nuestro, serían superfluos, decía Santo Tomás. Y lo otro que decía, que cuesta entender, al menos a mí me cuesta entender, es que si estos otros mundos fueran diferentes al nuestro, entonces cada uno de ellos por sí solo no tendría todas las posibilidades. ¿Eh? Lo cual para Santo Tomás sería una contradicción semántica y lógica. O sea, para Santo Tomás, nuestro mundo tiene todas las posibilidades, porque es el único. Si no fuera el único, habría otros y hubiera otros diferentes. Esas diferencias harían que cada uno no desarrollara todas las posibilidades. Y para Santo Tomás eso significa una contradicción semántica y lógica. Bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno que piense por qué una contradicción semántica y lógica. Uno puede hacer especulaciones en cuanto a la propia acepción de la palabra mundo, ¿no? Este, quizás se parezca un poco más a lo que uno conoce hoy en día como universo, y cuando alguien viene y habla de otros universos. Pero bueno, lo dejo ahí como para la reflexión de cada uno de ustedes. Vamos avanzando, ya nos entramos de lleno en la revolución científica. Siempre, acuérdense, dentro de nuestra temática, que es la de la existencia o no de diseño en el universo o de propósito. Y vamos a Galileo Galilei, que escribió lo siguiente. Dice, nos ahorramos demasiado nosotros mismos si suponemos que el cuidado de nosotros es el trabajo adecuado de Dios, un fin más allá del cual la sabiduría y el poder divinos no se extienden. O sea, acá un poco en consonancia con lo que vimos de esa teología moderada, ¿no? Incluso de de Averroes, de Maimónides, que es decir, bueno, quizá haya fines, pero no pensemos que em, el fin del mundo es la existencia del hombre. Digo, que todos los fines que tuvo Dios fueron todos enfocados a nuestra existencia. ¿Mm? Kepler, Johannes Kepler, el gran famoso, el gran astrónomo alemán, el que formuló sus famosas tres leyes, el que descubrió que los planetas no solamente giran alrededor del Sol, sino que lo hacen en órbitas elípticas y no circulares. Sí creía que había un diseño, y de hecho, una de las obras más importantes de Kepler se llama Harmonia Mundi, la armonía del mundo. O sea que Kepler creía fuertemente en Dios y creía fuertemente que había un plan divino y que el hombre podía tener acceso a él, descubriendo justamente el diseño y las armonías que hay en el mundo. Entonces no es casual que Kepler haya escrito este fragmento que les comparto. Dice, ¿piensas que si de la creación de placas de lata, hojas de lechuga, granos de sal, gotas de aceite y vinagre y fragmentos de huevo duro estuvieron flotando en todas direcciones y sin orden, la suerte podría ensamblarlos hoy en la forma de una ensalada? Ciertamente no una demasiado buena, replicó mi justa esposa, y tan bien condimentada como esta. Lo que está diciendo Kepler es, el orden que uno ve en la naturaleza requiere de un creador, de un diseñador, así como la preparación de una ensalada hecha por la esposa de Kepler ciertamente requiere de la existencia de una, en este caso, cocinera diseñadora que era la esposa de Kepler, ¿no? Em, Más allá de estas cuestiones de una época claramente em, machista, digamos, se ve a dónde apunta Kepler.
¿Y qué idea tiene Kepler, no? O sea, realmente la idea de Kepler de buscar la armonía en el mundo es buscar el plan divino en el mundo. O sea, la búsqueda de Kepler era profundamente religiosa y por lo tanto teleológica como tauxiológica. Él buscaba armonía, buscaba explicar el tamaño y la forma de las órbitas eh, a partir de la matemática, de la geometría, pensando que Dios tenía que haber usado eh, las más altas expresiones del pensamiento humano a la hora de crear el universo. Por eso que lo mencionamos en esta historia. Este, muy bien. Sigamos. Vamos avanzando un poquito más. Estamos en realidad siempre estamos dentro del siglo XV y XVI. Algo del XVII, ya con Kepler y Galileo. Acá retrocedemos un poquitito con Montaigne, ese gran ensayista, Michel Eyquem de Montaigne. Em, Más que filósofo, se lo considera como ensayista, ¿no? Francés. Más bien escéptico. Y escribió mucho sobre cuestiones de la vida, los problemas de la vida, de la forma de vivir, em, cuestiones prácticas. Y desde ese escepticismo que rozaba, no digo el ateísmo, pero bastante el agnosticismo, por supuesto que pertenece al bando de los antiteleológicos, ¿m? Al bando del lado de los atomistas y creyentes en un universo infinito y en el vacío y demás. Acá les comparto un fragmento de Montaigne en relación a nuestro tema. Dice, ¿por qué no podría decir un ganzarón, como un ganso grande, ¿no? Todas las partes del universo me miran. La tierra me sirve para caminar, el sol para darme luz, las estrellas para inspirarlo a uno con sus influencias. Yo tengo este uso de los vientos, aquel de las aguas. No hay nada que esta bóveda contemple tan favorablemente como a mí. Yo soy el querido de la naturaleza. ¿No busca el hombre cuidarme, alojarme, servirme? Es para mí que siembra, es para mí que siembra y muele. Si me come, también se lo come su colega. Y también yo como los gusanos que lo matan y lo comen a él. Bueno, por supuesto, eh, Montaigne se caracterizó por una brillantez y inteligencia en su estilo literario, ¿no? Acá lo que dice es, hasta un ganso podía pensar que el universo fue hecho para él, e incluso que, este, aún aceptando el ganso, que el ser humano lo come, pero cuando el ser humano se muere, lo terminan comiendo los gusanos. Y el ganso puede comer gusanos, con lo cual al final el ganso también termina comiéndose a los que comen al cadáver de los seres humanos, que son los que supuestamente lo van a matar y se lo van a comer, ¿no? O sea que a lo que iba Montaigne es a que la perspectiva teleológica es eh, relativa a quien la expone. Entonces cualquier ser vivo va a considerar que el universo está hecho a su medida. Un poco es una especie de paráfrasis del discurso digamos, de los sofistas. Acá en lugar de decir el hombre es la medida de todas las cosas, es el hombre es la medida, o cada ser vivo es la medida de la teleología de las cosas. ¿Eh? Esa es la visión que tenía Montaigne, una visión obviamente escéptica respecto de la teleología, ¿no? O una cuestión relativa a quien la analiza. Vamos a seguir un cachito más. Con Francis Bacon, no confundan con Roger Bacon, que es el que vimos hace un ratito. Francis Bacon, ese gran eh, propagandista de la ciencia y del naciente nuevo método científico, aunque no hizo grandes aportes él como científico, sí hizo grandes aportes como propagandista de la ciencia y del método científico,
Que en esa época, bueno, él era un poquito anterior a Galileo. Ese método científico que Galileo va a ser la gran estrella que lo termina de instalar, ya había tenido sus antecesores, empezando por Roger Bacon y por otros como Nicolás de Oresme, Guillermo de Ockham, Benedetti, etcétera, ¿no? Em, bueno, Francis Bacon era bastante entusiasta del atomismo de los griegos. Él, como buen propagandista científico, creía el método inductivo. A partir de la observación, ir obteniendo por inducción leyes universales, ¿no? Y utilizando, por supuesto, la matemática y la lógica, ¿no? Tiene una frase que deja bastante mal a cualquier idea teleológica, ¿no? O sea, en eso comparte justamente la idea de Montaigne. Esta frase es más dura, dice: la investigación en las causas finales es estéril y, como una virgen consagrada a Dios, no produce nada. ¿Mm? O sea, para Francis Bacon, ningún tipo de investigación de causa final no va a llevar a nada. En el sentido era mucho más drástico que su antecesor de igual apellido, Roger Bacon, ¿no? O sea, en todo caso, al menos lo que decía Francis Bacon es que las causas finales son completamente inútiles en ciencia. No negaba que pudiera tener su relevancia en cuestiones metafísicas, pero no científicas. ¿Eh? Entonces, bueno, un poco tratando de entender, ¿no? Incluso desde nuestra posición actual, esta posición de Bacon es, bueno, todos un poco sabemos que la ciencia moderna, sea física, química, lo que sea, no se ocupa de finalidades, sino de buscar leyes universales. Y cuando una disciplina científica quiere explicar un determinado proceso físico, lo que busca son causas eficientes, entender la secuencia de hechos que fueron provocando ese proceso a partir de, y bueno, digamos, y racionalizándolo a partir de la aplicación de leyes universales y el estudio de las condiciones iniciales. Entonces, ¿no? Poder entender cómo se fue desarrollando un determinado sistema físico, ¿no? Ahora, estas leyes universales, estas leyes también, en términos aristotélicos, estas causas materiales también, que tienen que ver con de qué se compone un determinado sistema, eh, es un ida y vuelta entre leyes y condiciones iniciales y la composición, con lo cual hay una interconexión, un ida y vuelta entre todas estas facetas, ¿no? Pero ninguna involucra la finalidad, ninguna involucra una intención de nadie. ¿Eh? Eh, por supuesto que, como les dije hace un ratito, muchas de estas causas eficientes pueden ser reformuladas como una especie de causa final, renunciándolas diciendo que los sistemas físicos buscan minimizar o maximizar tal o cual cantidad física. Pero no hace a la esencia, porque ahí sigue sin haber una entidad, una persona, con intención y o voluntad. ¿Eh? Entonces, para Francis Bacon, la ciencia, digamos, el estudio de causas no tenían ningún lugar, ¿no? En el desarrollo de la ciencia. Bueno, creo que este es un buen punto para terminar. Vamos a seguir la próxima.